Adelante. Buenos, gracias. Buenos días a todos. Un agradecimiento especial a Teresa por la organización de estos webinarios. Seguimos nuestros recorridos formativos a través del programa Impulso Internacional del IPEX y, como anticipado, hoy vamos a hablar de logística. Vamos a modo de introducción dar algunas cifras del transporte a nivel mundial. Veremos los principales factores de selección del modo de transporte, un invento imprescindible para la logística, que sea nacional o internacional, los contenedores y la paletización. Veremos cómo nace, que es muy divertido. Unos elementos transversales a considerar y no he resistido. Al final de la sesión de hoy os he puesto un ejemplo. Por supuesto, he tenido que cambiar el nombre de la empresa porque, como se dice en la película americana de sobremesa, es un ejemplo real. El caso de la empresa Wesseldor, y os comentaré cuál era el problema y cómo lo resolvemos. Recordáis que hay en el marco de este programa también una serie de horas de B2B, es decir, no ya un tema generalizado, sino un tema más confidencial donde podemos llevar a cabo un asesoramiento específico para las empresas que están registradas en el programa. La condición es que vayáis escuchando 4 de las 5 sesiones previstas en el programa. Os recuerdo que esta sesión es la cuarta y que nos queda la semana que viene. Entre paréntesis, la semana que viene hablaremos de cómo fijar el precio de un producto en los mercados internacionales. Pero todavía no estamos en este punto. Estamos hoy en el tema de las actividades logísticas, que en realidad es un sistema que permite el enlace entre la producción y los mercados, que están separados por dos grandes factores que son el tiempo y la distancia. Es una materia transversal o casi. ¿Por qué? Porque es importante, sea cual sea el sector de la empresa, con una condición, lo habréis adivinado, que se trate de fabricación de productos. Evidentemente, no se trata de servicios que no requieren ningún tema de logística, casi en ningún caso. Supone, si está bien llevada a cabo, una posibilidad de incrementar los márgenes de venta, pero sobre todo permite consolidar la buena imagen de la empresa, ya que una llegada a tiempo y en buen estado de nuestros productos es un tema imprescindible de cara a las relaciones con los clientes. También nos va a permitir, si estamos bien organizados, tener economías de escala y un mayor control del destino y del consumidor final del producto. En el contexto global actual, tenéis que saber que el transporte aéreo es el transporte que tiene un valor total transportado que es aproximadamente 70 veces más valioso que la media de lo que se transporta por mar y 30 veces más de lo que se transporta por tierra. Pero en realidad, a nivel de tonelaje, el transporte aéreo es bastante insignificante, ya que representa 0,2% del total. Así que veis, mucho valor, pero un volumen muy bajo, y eso es totalmente normal, visto las características de este modo de transporte y el precio también, que sabéis que es el más caro de los modos de transporte, siendo el más barato, pero también el más largo para llevar a cabo el transporte de la mercancía, el transporte por mar.
¿Cuáles son los principales factores de selección del modo de transporte? Vamos a ver los principales, hay mucho más, es un poco a modo de haceros un poco reflexionar sobre el tema. Lo primero, lo más obvio y lo más evidente es la factibilidad logística, es decir, la determinación sencillamente de las opciones posibles. Es el primer análisis que tenemos que hacer y el más sencillo. Un ejemplo, si tenemos que transportar mercancía de Toledo a Perú, está claro que la opción terrestre no es factible, por lo que vamos a eliminar automáticamente el transporte por carretera y transporte por ferrocarril. Esto es un primer elemento súper básico que evidentemente no es suficiente. ¿Cómo lo vamos a ir complementando? Lo vamos a ir complementando en primer lugar por las características de la mercancía. Necesita mi mercancía una temperatura controlada porque se trata de medicamento, perdón, un transporte frigorífico porque se trata de pescado congelado o es una mercancía peligrosa. Y en esta diapositiva os he puesto una serie de símbolos que son los símbolos internacionales de las 9 categorías de peligros que existen en materia de transporte internacional y que debe de estar indicado en los trailers, los contenedores, etcétera, que se van utilizando para este transporte, además de toda una serie de características en las cuales, está claro, no podemos entrar en una hora. Pero tenéis que saber que si se trata de un transporte de mercancía peligrosa, según también el tipo de peligro, vamos a tener una serie de obligaciones que vamos a tener que seguir para el transporte de nuestras mercancías. Si se trata de animales vivos, habéis visto estas vacas tan bonitas en la diapositiva, ahí también vamos a tener que tener una serie de requisitos, unos pasaportes animales que presentar, etcétera. Si se trata de envío de porcelana, como en el ejemplo que veremos a final de esta sesión, allí también hay toda una serie de obligación, si es a nivel legal o de recomendación para garantizar la llegada en buen estado de vuestros productos que vamos a tener que ir respetando. El valor de la mercancía, y ahí la guapísima Audrey Hepburn mirando el escaparate de Tiffany, no puede ser una mejor ilustración para esta diapositiva, nos van a permitir determinar qué tipo de modo de transporte es el más adecuado, recordando que el flete aéreo es el más elevado por kilo transportado, por eso para sus diamantes está claro que viene mejor un flete aéreo que un flete marítimo, que como os comentaba es el más económico, pero el más lento y el que va a requerir el mejor embalaje de cualquier tipo de modo de transporte, porque imaginad cuando hay una tormenta, etcétera, es el tipo de transporte en el cual hay más posibilidades de daños a la mercancía. Aquí abro un pequeño paréntesis porque veremos también un poco el tema de los seguros de transporte, pero hay un caso en el cual el seguro de transporte, sea cual sea el modo de transporte que vayáis a utilizar, en el cual no funciona. Es en el caso de una mercancía que no esté correctamente empaquetada según los criterios de seguridad del transporte internacional, que esta seguridad y esta forma de empaquetamiento varía también según, como hemos comentado antes,
que se trate de un transporte aéreo o que se trate de un transporte marítimo. Ahora bien, la pregunta del millón, hombre, Karim, ¿y cómo voy a saber yo qué tipo de empaquetamiento tengo que utilizar? Allí la respuesta más fácil es solicitar información a vuestro transportista y seguir sus instrucciones para no tener ningún tipo de problema y de esta forma ya solo tendréis que seguir sus indicaciones y empaquetar vuestros productos según lo que os vaya recomendando. El transporte marítimo, aunque sea el más lento, eso sí, el más barato, es ideal para mercancías que se van a enviar en cantidades importantes. Cuando ya tengamos unos contenedores totalmente llenos, puede ser muy interesante que vayamos pensando en el transporte marítimo y si lo que queréis es llevar estos contenedores al norte de Europa, recordáis, y ahí estoy pensando en mi tierra, en el espacio de un momento, en Bélgica, en el sentido que hay una serie de posibilidades de pasar de los puertos marítimos al transporte por río que nos van a permitir alcanzar una serie de ciudades que no son costeras a un precio muy interesante en relación de lo que nos costaría si utilizásemos, por ejemplo, un trailer o un transporte por ferrocarril. Y ya no os hablo del transporte aéreo. Ahora bien, es en el momento de llevar a cabo este tipo de análisis y sobre todo uno de los factores más importantes, independientemente del tipo de producto que vamos a ir transportando, es por supuesto el criterio de la necesidad del cliente. Y una característica específica para todo lo que son las ventas online, que sea a través de e-comercio o de marketplace, donde allí sí el promedio de entrega se ha acelerado muchísimo y en el cual vais a tener que llevar a cabo una serie de solicitud de presupuesto a las mensajerías express para comprobar un poco las condiciones, el tiempo para llegar de puerta a puerta, ya que este tema de la rapidez de entrega en las ventas online se ha convertido en uno de los motores de compra de bastantes clientes. Así que ya sabéis que si se trata de un paquete urgente y también tenemos que ir definiendo, sobre todo en los temas de e-comercio, y eso lo habréis visto en muchos sitios, si se trata de un envío normal, normalmente, bueno, dependiendo del importe de la mercancía, estará incluido en el precio, pero si queremos un envío urgente, en este caso, muchas veces vamos a tener que pagar un sobrecoste. El factor de la estima de la carga. ¿A qué nos referimos cuando vemos esta expresión? En realidad, el factor de estima de la carga establece la relación entre el volumen de la carga y su peso. Es decir, el resultado de dividir los metros cúbicos que ocupa la carga con el peso total, normalmente expresado en tonelada. Y así sabremos lo que ocupa una tonelada de carga. Un pequeño ejemplo va a ser lo más fácil. Si el factor de estima es 10, esto significa que tenemos una carga mucho más voluminosa que pesada. Al contrario, si el factor de estima es 0,10, sabemos que se trata de algo que pesa muchísimo, aunque no tenga demasiado volumen.
Este tema es importante cuando vayáis comparando presupuesto y vayáis viendo una posibilidad de transporte aéreo. ¿Por qué? Porque como os he comentado con anterioridad, el envío de mercancía pesada está muy penalizado en el tema del el transporte aéreo. Y también el tema, como hemos visto con anterioridad, del transporte de mercancía peligrosa. Un pequeño ejemplo que me pasó recientemente con un cliente, se trata de un comercio online de baterías. Ahora bien, de baterías no os podéis imaginar. Este cliente tiene más de 2000 modelos de baterías. Todo el mundo estaremos pensando en baterías de coche, este tipo de cosas, pero tiene batería para sillas de rueda, para barcos, para motos, para, por supuesto, para coche, para camiones. Es una cosa impresionante el abanico de tipo de batería que hay en su sitio web. Pero está penalizado en este caso, no tanto por el volumen o por el peso de cada una de sus baterías, sino por el tema que se trata de una mercancía, que aunque se tratase de de una batería nueva, para el transporte aéreo está considerado como una mercancía peligrosa. Eso es algo que no se había contado todavía, pero hasta el tema de la definición de lo que se considera como una mercancía peligrosa es diferente por transporte terrestre. ¿Por qué? Porque en un trailer una batería nueva está considerada como una mercancía totalmente normal y no está sometida a ninguna característica específica. Ojo, no es lo mismo una batería de segundo uso, pero una batería nueva que no ha sido utilizada va siendo transportada por carretera como una lechuga, para dar un ejemplo un poco llamativo de comparación. En cambio, si vamos refiriéndonos al tema del transporte por vía aérea, ahí sí una batería nueva entra en la categorización de transporte de mercancía peligrosa, tan peligrosa que mirad por dónde está totalmente prohibido transportar baterías nuevas por carga aérea por los riesgos de explosión, precisamente. Así que veis, esto también es algo que vais a tener que ir viendo por como lo que pasó con este cliente. Así que hay este tema de volumen, sabiendo que, como sabemos, el transporte marítimo, que tiene mayor capacidad para transportar tanto mucho peso como grandes cantidades, no tiene tanto problema, mientras que el transporte terrestre está un poco en el medio entre el aéreo uy, perdonadme, ha saltado la presentación, vuelvo a donde estábamos creo que aquí. Así que entre el aéreo y el marítimo, perdonad. La gestión de la cadena de suministro también, bueno, está claro que tiene básicamente como objetivo reducir costes, pero tenemos también que añadir al margen del criterio de disponibilidad el criterio de fiabilidad, es decir, la rapidez y la seguridad juntas que puedan darnos un tipo de transporte u otro. Y, por supuesto, uno de los factores más importantes, como en tantísimos sectores de la gestión empresarial, que iba a decir de la vida, es el precio. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en lo que se llama full container load y less than container load. Os explico. En transporte internacional,
muchos de los documentos van redactados en inglés y vais a ver muchísimo más veces full container load que la expresión contenedor lleno o menos de un contenedor lleno. La forma óptima y más barata de ir transportando vuestra mercancía, por supuesto, es llenando un contenedor, sabiendo que hay diferentes tipos de contenedor según volumen que pueden ir almacenando, como contenedor de 20 pies, de 40 pies, pero os enseñaré una pequeña diapositiva donde vais a ver como casi 10 modelos diferentes de contenedores. Es en realidad una medida standardizada, pero con bastante posibilidades de adaptación a vuestro producto como tal. Por eso es tan interesante. Ahora, volviendo al contenedor lleno, la forma más barata, o si no tenemos un contenedor entero, sino una mera paleta, porque se trata de una primera exportación, allí lo que vamos a hacer son envío consolidado. ¿Qué significa eso? Significa que en el mismo contenedor, al lado de nuestro envío, vamos a encontrar toda una serie de mercancía diferente, que es una forma también de optimizar el costo de nuestras diferentes operaciones logísticas, es decir, la consolidación de carga, es decir, la agrupación de productos diferentes perteneciendo a propietarios diferentes que van a dirección también diferente, aunque sea en un mismo país, es otro de los factores que tenemos que ir analizando para poder optimizar nuestras operaciones de logística. Esta diapositiva es un poco una recapitulación de los diferentes tipos de transporte y normalmente de los principales criterios que vamos a ir a considerar, como la rapidez de la entrega, la capacidad del medio de transporte que vamos a utilizar, su seguridad, el coste y ver a qué tipo de mercancía se aplica. Si vemos la carretera, la rapidez es alta, la capacidad es relativamente baja, la seguridad media, el coste bajo y se puede aplicar a casi todas las mercancías. El ferrocarril es preferente para graneles y contenedores, el marítimo también, el aéreo lo hemos visto para los productos de alto valor o para los productos muy perecederos, y el multimodal, que es en realidad una combinación de diferentes tipos de transporte, también va a poder aplicarse a cualquier tipo de mercancía. Tenéis que pensar que la única forma de hacer un puerta a puerta es a través del transporte por carretera, a través del trailer, y si utilizamos otro modo de transporte, como puede ser el ferrocarril o el marítimo, necesariamente vamos a tener un multimodal, porque lo que queremos es que vengan a nuestra fábrica a recoger nuestro producto y nos lo lleven al domicilio de nuestro cliente. Así que hay una pequeña tabla a modo de recapitulación. Os he comentado que uno de los puntos fundamentales y que han permitido al desarrollo exponencial de la logística es el tema tanto de los contenedores como de la paletización. Y vamos a entrar un poco más en detalles en este tipo de elementos fundamentales para nuestros transportes.
¿Qué es eso de un contenedor? En realidad es una idea de una sencillez total y totalmente revolucionaria. Transportar mercancía en unidad metálica normalizadas. Es decir, que cuando hablemos de un contenedor de 20 pies, todo el mundo, que seamos chinos, rusos, de Corea del Norte o de Toledo, estemos pensando exactamente en las mismas medidas y además que permiten que aunque haya medios de transportes diferentes, transportistas diferentes, no hay lo que se llama técnicamente una ruptura de carga. Es decir, que no tengamos que abrir el contenedor para ponerlo en la espalda de una mula, para decirlo de alguna manera. Es decir, esta unidad que va a permitir atravesar todos los modos de transporte sin que haga falta abrir el contenedor, vaciarlo y ponerlo en otra unidad de carga, es lo que explica por qué el contenedor ha podido tener este exitazo. Ahí lo tenéis sistemáticamente. Unificamos la carga, reducimos el tiempo de tránsito porque no tenemos que hacer ningún vaciado en los puertos de tránsito y también los costes de almacenaje van a ser bastantes más llevaderos. ¿Cuál fue el primer producto transportado por contenedores? Un poco la pequeña historia es que fue a raíz de los hurtos que había de whisky en los años 20, ¿os acordáis? Al Capone, la prohibición, la ley seca, etcétera, y el whisky era verdaderamente el producto que más se robaba durante los transportes, hasta tal punto que de media se perdía entre la carga en fábrica y la llegada a los diferentes bares, se perdía una media del 30% del cargamento en cada una de las manipulaciones. De ahí la invención del contenedor. Pero esto fue al principio, es decir, primero se inventó el contenedor como tal, que tuvo cierto éxito, pero el éxito se disparó de forma planetaria cuando llegamos a la definición de una serie de contenedores con medidas y características universales. Lo que os decía, que cuando hablemos de un contenedor a granel de 20 pies, todos los agentes logística del planeta sepan exactamente a qué nos estamos refiriendo. Mirad en estas diapositivas algunos ejemplos: un contenedor a granel, un contenedor que se puede abrir no solamente por el fondo, que es lo normal, sino por uno de los laterales para una carga más fácil. Contenedor de techo abierto, contenedor que es nada más que una mera plataforma, contenedor plegable, contenedor cisterna para los líquidos, contenedor isotérmico para garantizar que es exactamente la misma temperatura durante todo el transporte, o todavía más fuerte, un contenedor iglú, es decir, un contenedor que tenga un motor todavía más potente que el isotérmico, un motor que permita que la carga congelada no tenga ningún problema de ruptura de la cadena de frío, para que la mercancía llegue en perfectas condiciones a su destino. Estos son verdaderamente los contenedores más utilizados. Recordáis que lo que tenéis que ir comprobando siempre son, lógicamente, las dimensiones interiores de estos contenedores, que, como os decía, son
perfectamente delimitada y allí os he puesto las principales dimensiones interiores de los contenedores más corrientes para que lo podáis tener un poco de apoyo en vuestras operaciones de logística contenedorizada. El tema de la paletización es también algo muy importante y hay algunos aspectos que tenéis que tener mucho cuidado. Ahí os he puesto unas pequeñas ilustraciones que os enseñan los errores más comunes en materia de paletización, que consiste en hacer una carga mayor o menor de la prevista o una carga irregular o inclinada. Es decir, que la paletización tiene que estar perfectamente adaptada a la base del palet, la base de madera del palet que tenéis en el dibujillo, para asegurar que el transporte se haga en las mejores condiciones. Pero ojo, la forma de paletizar nuestros productos también puede permitirnos ahorrar costo. Y ahí os pongo un poco un ejemplo con cifrado. Vemos que la forma de paletizar, ahí tenemos 20 cajas de base por 6 cajas de alto por 18 isopalet, es decir que tenemos unas 12.960 botellas, que es lo que entra en un trailer, que es 14.000 kilos, que es en realidad la mitad del peso máximo permitido. Es decir, que no hay ningún problema. Pero vais a ver en la diapositiva siguiente que hasta la forma de poner los palets preparados dentro de mi trailer puede hacer que podamos transportar más o menos mercancía. Mirad, si solo se puede entrar de forma frontal o poner la mercancía de forma frontal, vemos que en el dibujillo vamos a poder poner solamente 8 isopalets. En cambio, si podemos paletizar tanto de forma frontal como de forma semilateral, en este ejemplo, que es el equivalente a un contenedor de 20 pies, vamos a poder poner un palet suplementario, es decir, vamos a poder entrar en nuestro contenedor o en nuestro trailer o en nuestro vagón de tren 12,5% más de mercancía, es decir, vamos a poder disminuir el coste unitario del transporte en relación con el valor del producto que vamos a ir transportando. Y si se trata de un contenedor de 40 pies, lo habréis adivinado, allí vamos a ir ahorrando hasta 2 palets enteros, como aparece en el dibujillo que tenéis en esta diapositiva. Así que veis un poco la importancia de pensar en cómo optimizar dentro de nuestro contenedor la ubicación de los diferentes palets que vamos a ir transportando. Elementos transversales que son fundamentales en el transporte son los llamados Incoterms, términos de comercio internacional. Se trata de 11 términos diferentes que van del ex-work, EXW, que es la forma correcta de indicarlo, hasta DDP, Deliver Duty Paid, es decir, puesto en la casa de nuestro cliente,
todos los gastos pagados, es decir, entre la versión más light, que es sencillamente fabricar nuestros productos, empaquetarlos, ojo, empaquetarlos conforme a las recomendaciones internacionales en materia de transporte. Si no recordáis que ningún daño os va a ser devuelto aunque hayáis tomado un seguro, hasta llevar los productos perfectamente empaquetados que han ido con nuestro transporte y haber pagado los derechos de importación en el país de destino y entregar la mercancía a nuestros clientes. Es decir, que entre estos dos extremos hay una serie de soluciones intermediarias, por ejemplo, de entregar la mercancía en el barco designado por nuestro cliente. En este caso, si es dentro del barco, será lo que se llama técnicamente un Incoterm for free on board, es decir, que yo me comprometo en poner la mercancía que ha comprado mi cliente dentro del barco que está, por ejemplo, en un muelle del puerto de Bilbao, para dar un ejemplo concreto. Estos 11 Incoterms son idénticos en todos los países del mundo y cuando vais dando un precio FOB a un cliente, el cliente, sin que tengáis que decirle nada, entiende perfectamente que va a ser un transporte marítimo, que él pagar el barco y se va a encargar de todos los gastos de la mercancía a partir del momento y los riesgos igualmente a partir del momento en que habéis entrado la mercancía en el barco que va a ir transportándola hacia su destino en otro país. Así que esta tabla está muy clara, explica muy bien los diferentes gastos que puede haber desde el área de origen al área de destino y lo bueno de estos Incoterms es que nos van diciendo muy fácilmente y muy claramente quién asume el pago y también quién asume. Es decir, imaginemos, hay una tormenta enorme, se hunde el barco y ya los productos lo están comiendo los peces. ¿Quién va a soportar la pérdida en este caso? ¿El vendedor o el comprador? La respuesta a esta pregunta nos va a ser dada por el Incoterm que vamos a utilizar en nuestras ventas internacionales. Esto es un tema que requiere, la verdad, bastante más explicación, pero por lo menos ya ahí tenéis una puerta de una materia que es importante que vayáis un poco leyendo para familiarizaros con los términos, porque de esto depende muchas cosas. Una pequeña aplicación que está sacada del Banco Santander que nos permite darnos un poco una idea según el Incoterm que vamos a ir utilizando de los costes adicionales para poder calcular el precio de venta de nuestra exportación. Aquí os lo dejo, es un poco básico para daros la verdad, para deciros la verdad, pero os puede venir en algún momento bastante bien. La gran pregunta que nos hacemos siempre cuando vamos mandando nuestra mercancía es si tenemos que tomar un seguro de transporte, sí o no. Allí, para poder contestar a la pregunta, tenemos que ver el valor de la mercancía transportada. ¿Por qué? Porque todo lo que es
el tema del transporte por carretera, transporte aéreo, etcétera, cada modo de transporte está regido por un convenio internacional que se gestó en algunos casos, como el caso marítimo. La primera versión de estos convenios internacionales datan del siglo XVI o XVII. Por supuesto que no cunda el pánico, esto se ha ido modernizando con el tiempo. Pero en cada uno de estos convenios hay lo que se llama un seguro integrado, un seguro automático. Es decir, que sencillamente por el hecho de contratar a un transportista para llevar vuestra porcelana a Francia o Alemania, entonces hay un seguro que se aplica automáticamente. Antes de ver si nos viene, es interesante tomar un seguro suplementario o no, es importante comprobar qué es lo que cubre este seguro automático, hasta qué valor, para ver si vale la pena o si con este seguro automático, este seguro integrado, ya nuestra mercancía está suficientemente protegida. Os he prometido terminar la sesión de hoy con un ejemplo práctico, que es lo que os voy a comentar ahora. Es el caso de una empresa que vamos a llamar la Vessel d'Or, la vajilla de oro, que está ubicada en Toledo. La empresa es una empresa, como os decía al principio de la sesión, una empresa que existe de verdad, pero he cambiado el nombre por razones de protección de datos obvia. Se dedica a importar artículos de cerámica de todo tipo, sobre todo tacitas, servicios de café, de cerámica que están fabricados en fábricas chinas, pero el diseño es exclusivo de la empresa. Es decir, diseño español, pero fabricación en China. Parte de la producción se vende en la tienda de Toledo y parte se vende a través de un e-commerce online, donde hay bastante cliente, por una parte en Francia y por otra parte en Reino Unido. Nos consultan la pareja que es dueña de esta empresa, para decirnos qué podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenían un montón de problemas. Ya os anticipo y después os enseño las diapositivas. El primer problema que tenían es que para entrar la porcelana fabricada en China, claro, era China, aunque el diseño era de Toledo, la fabricación era en Shanghái, por lo que se trataba de una porcelana 100% china. Para poder entrar en la Unión Europea, en toda la Unión Europea, hay que pagar unos derechos de aduana y unos derechos de aduana del copón. Perdonad por una expresión tan poco técnica, pero digo del copón porque los derechos de aduana normal sobre un producto de estas características fabricado fuera de la Unión Europea es del orden del 10% de derechos de aduana. Pero China, al tener una serie de subvención a todos sus productores para permitirles de tener precios muchísimo más baratos fuera de China que dentro del mercado chino, hay como un impuesto suplementario para entrar en la Unión Europea que se llama un derecho antidumping. El dumping es el hecho de vender fuera de su mercado nacional a un precio inferior al que vendemos en el mercado de donde somos originarios. ¿Para qué? Para intentar hundir la competencia. Entonces, reacciona la Comisión Europea poniendo lo que se llama en este caso derechos antidumping. Y estos derechos antidumping hacía que al final, para poder importar la porcelana china, en este caso, perdón, hasta Toledo, hacía falta pagar 45% de derecho de aduana.
Después ya se iba a Francia o se vendía en la tienda toledana o se volvía a ir a Reino Unido, es decir, volvía a salir de la Unión Europea. Y para entrar en Reino Unido se tenía que volver a pagar estos 45% de derechos de aduana. Allí os he puesto una herramienta que es una herramienta sublime, que es mi herramienta preferida en todas las que existen, que se llama Access to Market y que nos permite hacer una serie de consultas para saber precisamente lo que va a costar importar, en este caso de China a España, porcelana. Ponéis la palabra porcelana y la aplicación nos traduce en el nombre del producto en su código arancelario. ¿Qué es eso? Esto es la identidad para la aduana de vuestra mercancía. Para evitar los problemas de traducción, etcétera, se utiliza un código cifrado que permite al aduanero de turno que ve este código diciendo, esto es una de porcelana y sabemos que el país de origen es China y el destino España. Veis que el arancel, sea cual sea el país de origen, es el 9%, pero que hay sanciones puestas en las porcelana china y cuando hacemos la consulta en este sitio web de la Unión Europea, vemos que desde 2019 hay este incremento del 36% más de derecho de importación sobre la cerámica y lo que hace 36 más 9 son 45%. Ahí os he puesto un poco el procedimiento para imponer derechos antidumping, pero al fin y al cabo, esos son temas muy jurídicos que quizás no nos interesa tanto. Lo que sí tenéis que recordar es que visto la situación de los derechos antidumping y después el marido de esta pareja era inglés, es decir, que tenían muchos clientes en Inglaterra y entonces cuando volvía a salir de la Unión Europea esta porcelana y a volver a entrar en Reino Unido, otra vez a pagar. ¿Cuál fue la recomendación que hicimos a esta empresa? Lo que le recomendamos fue ir a montar lo que se llama a recibir todas sus importaciones desde de Algeciras y allí no hacer la importación de todo dentro de la Unión Europea, sino entrar dentro de la Unión Europea exclusivamente las piezas de porcelana que se iban a vender en la tienda de Toledo y la que necesitaba para atender sus clientes que fuera de España son básicamente clientes franceses. ¿Y qué nos permite esto? En el puerto de Algeciras iban alquilando un pequeño espacio, allí dejaban la porcelana de China que iba a ser destinada al mercado británico, es decir, que ya se iban a ir ahorrando estos 45% de derechos de aduana. Y entraba por un transporte, allí lo veis, por un transporte marítimo, por Southampton, entran ahora las tazas de porcelana china, eso sí, van a tener que pagar un 45% de derechos de aduana para entrar en Reino Unido, pero no los 45 para entrar en Europa y después otros 45 para entrar en Reino Unido. Es decir, que hemos analizado todo el camino que iba siguiendo, allí lo tenéis, la logística de esta empresa toledana,
para ver cómo podemos optimizar sus rutas y sus componentes de logística para que vaya a lo que se llama técnicamente un depósito aduanero en el puerto de Algeciras, es decir, un sitio en el cual no se importan dentro de la Unión Europea la mercancía que hay en estos depósitos aduaneros y directamente se manda la proporción que no necesitaba dentro de la Unión Europea a los clientes ingleses con el objetivo de pagar una sola vez todos estos derechos y de ganar un 45% de impuesto sobre el valor de la mercancía. Esto fue un poco la solución que propusimos para no tener ningún tipo de problema. Un depósito aduanero normalmente se encuentra en los diferentes puertos o vía de entrada a la Unión Europea y aunque físicamente está dentro del puerto de Algeciras, es decir, está en territorio español, en realidad a nivel jurídico es como si no hubiera entrado en el territorio arancelario europeo. ¿Y eso qué nos permite? Permite que ya no pagamos ningún derecho de importación, pero tampoco pagamos ningún derecho de IVA y si fuese en lugar de porcelana, bebida alcohólica, tampoco, o tabaco, tampoco se paga nada de los derechos especiales y tampoco se van pagando lo que se llaman las medidas de políticas comercial como estos derechos antidumping, es decir, estos super derechos de importación que se pone para luchar contra los productos chinos. Recordaréis que hace muy poco hemos visto que en la Unión Europea, porque todo este tema de derechos de aduana se decide a nivel europeo, han decidido desde hace muy poco el poner derechos antidumping sobre los coches eléctricos chinos para impedir que inunden el mercado europeo y para permitir a los fabricantes europeos de siguiendo produciendo sus coches eléctricos y vendiéndolos al mercado europeo. Es decir, que por eso se llama tema de política comercial, porque detrás de estas medidas, en realidad, vamos protegiendo los legítimos intereses de los productores europeos. Ahora bien, recordad lo que he dicho. Allí estamos hablando de a nivel de Europa. ¿Y eso por qué? Muy fácil, mira. Desde el 92 hay entre España y la Unión Europea, es lo mismo para Portugal, hay lo que se llaman las 4 libertades de la Unión Europea. Una de las más importantes es la libre circulación de mercancía. Es decir, cualquier tipo de producto que esté legalmente fabricado y comercializado en un país de la Unión Europea puede circular libremente entre los 27 países que conforman el espacio europeo. Entonces, claro, esto hace que todos los derechos de importación deben de ser iguales y la política comercial, es decir, la política de protección en contra de productos que provienen de fuera de la Unión Europea, tiene que ser la misma en toda la Unión Europea, sino evidentemente los fabricantes chinos o de cualquier origen no son tontos. Si saben que si entran por el puerto de Amberes pagan la mitad de importación que si llegan por Algeciras, entonces todo el mundo entraría por Amberes. Para que el sistema funcione, tenemos que tener exactamente el mismo precio de entrada, que son estos derechos de importación, sea cual sea el lugar por el cual vamos entrando a la Unión Europea. Y es la razón por la cual no es España
que decide de los derechos de importación, que decide de los derechos de aduana que se van a aplicar sobre los diferentes productos que entran en España. Directamente la Comisión Europea. Así que esto es algo que tenéis que recordar. Un tema importante en esta materia es que hay siempre dos tipos de impuesto cuando una mercancía entra en otro mercado que no sea la Unión Europea. Si, por ejemplo, fabricáis bolígrafos en Toledo y decidís exportarlos, vamos a decir, a cualquier país del mundo, hay dos tipos de impuesto. El primer impuesto, el derecho de importación, el derecho de entrada. Y el segundo, el IVA aplicable al producto. Ahora bien, ¿os acordáis que os enseñé hace un momento? Volvamos a verlo. El tema de, a ver, ¿dónde está? Ahí, de los 5 terms. ¿Qué nos va a decir los 5 terms entre muchas cosas? Nos van a decir de estos derechos de importación y de este IVA de importación, nos van a decir si lo paga el vendedor o si lo paga el comprador. Así que, ¿veis? Sin tener que entrar con vuestro comprador en ningún tipo de discusión ni nada, directamente explicando al comprador el Incoterm que queréis que se aplique, vais a poder, de esta forma, el comprador sabrá directamente cuál va a ser la parte del transporte y de los impuestos de importación que va a tener que pagar o no. Y ojo, el hecho de determinar que una parte del transporte y otra, y algunos derechos de importación, se tenga que pagar una persona a otro, no significa que vais a tener que vender más barato, sino sencillamente que os va a permitir tener los diferentes elementos para contestar a otra pregunta y que es la pregunta a la que vamos a intentar dar los elementos de respuesta la semana que viene, que va a ser la determinación de los precios de exportación. Ahí, como veis, os he ido sistematizando los diferentes ahorros de costes que vais a tener con la propuesta que hicimos a la empresa de Toledo. Y una cosa, eso nos lo expliqué, pero lo bueno de este alquiler del depósito aduanero, de un espacio en un depósito, es que podéis hacer una serie de manipulación de la mercancía como manipulación para garantizar su conservación. Podéis también, si viene como es el caso, en este caso, la varilla viene un poco a granel y ellos lo que hacen es hacer unos paquetitos con lacitos, unidad por unidad, etcétera. Es decir, van haciendo una limpieza y un packaging de lujo. Esto se puede hacer perfectamente para preparar la distribución o la reventa de estos diferentes productos. Y la otra ventaja de la propuesta que hicimos, y por eso se pusieron tan contentos, es que podemos estar alquilando un espacio en un depósito aduanero en principio de forma indefinida. Es decir, en el caso de la porcelana no hay fecha de consumo preferente, no se trata de un producto agrícola, que los productos agrícolas tienen una fecha límite de 6 meses máximo, así que veis un poco este tema. Así que era lo que quería comentaros en la sesión de hoy. No sé si tenéis algún tipo de preguntas. No hay ninguna pregunta, parece ser. Perfecto. Entonces, voy a devolver la palabra a Teresa, agradeceros por haber seguido la sesión de hoy y última sesión
el martes que viene a la misma hora, determinación de los precios de exportación. Muchas gracias a todos, especialmente a Teresa, y si os parece bien, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ti, Karin, y efectivamente os mandaré la grabación de esto y la documentación y luego ya después el enlace de la semana que viene. Pues nada, gracias a todos y hasta el próximo. Hasta luego. Adiós, un abrazo. Adiós.